En esta tarea que empezamos a hacer nosotros desde la oficina del Digesto en la Cámara de Diputados de San Juan, nos dimos cuenta que podíamos intervenir previamente. Entonces, con una valentía superior, justo hablando con Gabriel me decía, lo que ustedes están haciendo están excediendo sus tareas. Sí, pensamos cambiar en algún momento el nombre de la oficina, por ahora todavía no se ha dado. Empezamos a hacer un análisis técnico de lo que son los proyectos de ley. Para esta tarea, nosotros tuvimos que sentar bases y un marco normativo. ¿Por qué? Porque de antaño se conoce que las funciones de interpretación, las funciones de legislar y las funciones de ejecutar están divididas en cada poder. Por eso es que previamente nosotros tuvimos que analizar si era así realmente. Por lo menos en la universidad, en la escuela, siempre nos han dicho que quien legisla es el Parlamento, quien ejecuta es el Ejecutivo y quien interpreta las leyes en el caso concreto es el judicial. Pero en esta tarea nos dimos cuenta que el Poder Legislativo también ejerce funciones judiciales, como sabemos, el Poder Ejecutivo también ejerce funciones judiciales y legislativas, y el Poder Judicial también. Les pongo por ejemplo, el Poder Judicial puede sancionar su propia carta orgánica, en algunas provincias como la nuestra, puede dictar códigos de procedimiento. El Poder Ejecutivo, por ejemplo, en nuestra provincia puede dictar leyes de necesidad de urgencia, así como suena, ley de necesidad de urgencia con la misma jerarquía que una ley. Y el Poder Legislativo muchas veces también hace de juez, cuando la misma Constitución establece que el presidente de la Cámara va a ser el juez quien va a ordenar la sanción a todas las personas que hagan tumultos, por ejemplo, en las sesiones. Entonces empezamos a indagar sobre esta función de interpretación del Poder Legislativo. Sabemos que el legislador, para sancionar una ley, tiene que interpretar previamente lo que es una realidad social, tiene que interpretar lo que es la realidad jurídica, conocer el espectro de normas que tenemos previamente, y también la constitucionalidad, ya sea nacional, provincial o inclusive hoy en día de tratados internacionales desde 1994. Después de todas esas tareas, recién ahí tenemos un proyecto de ley. ¿Bien? Es una tarea magnífica, enorme, y a veces la cantidad de asesores no alcanza. A veces el conocimiento no alcanza y a veces tienen que buscar otros recursos para hacerlo. Teniendo en cuenta que también muchos legisladores pasan periodos cortos, como pueden ser 4 años o inclusive menos. En esta tarea nosotros desarrollamos algo que es el informe técnico legal. Para resumírselo, todos los proyectos que ingresan a la Cámara de Diputados pasan por la oficina del Digesto. Nosotros le hacemos un análisis técnico legal y ese análisis va directo a la comisión o al legislador para que él tome el criterio si decide aceptarlo o no aceptarlo. ¿Por qué les propongo esto, aceptarlo o no aceptarlo? En algún momento discutimos el tema de si podía ser vinculante o no los proyectos. No puede ser vinculante porque el poder de legislar, la representación del pueblo cae sobre lo que es el diputado, el legislador, el senador, no sobre nosotros. Si nosotros le decimos obligatoriamente qué hacer, estaríamos legislando nosotros y sería absurdo. Por ahí estaría bueno, pero bueno. Este informe técnico legal, cuando nosotros iniciamos, como veníamos de la etapa del Digesto, veníamos de la escuela de Diana, nosotros hacíamos un análisis de técnica legislativa. Pero en lo intruso que éramos y en este hacer bien que dijo la senadora de Bolivia, nosotros empezamos a agregar criterios. Analizamos constitucionalidad, empezamos a agregar facultades orgánicas, empezamos a agregar un estudio epistemológico de la misma norma, hasta los criterios de adecuación si la norma correspondía que fuera ley o no. Este informe de proyectos de ley que nosotros redactamos en la oficina corresponde a, como les comenté, criterios de técnica legislativa, constitucionalidad. Bueno, ya no se ve. Determinamos lo que es la estructura normativa, el orden del enunciado. No les quiero hablar mucho de técnica legislativa porque Diana sabe más que yo en este caso y no me quiero exponer. Sí, en este caso prefiero que Torchi esté atrás mío y no adelante. La verdad que sí. En cuanto a análisis de constitucionalidad, tenemos que analizar previamente si la norma se adecua a tratados internacionales, a Constitución Nacional, a Constitución Provincial. La facultad orgánica si constituye una facultad propia del Ejecutivo, el Legislativo, Judicial, Municipal, Provincial. Esto lo voy a pasar rápido porque en realidad quiero hacerles corta la charla para no ocuparle mucho tiempo, pero les he traído un par de casos para que los analicemos en conjunto. La factibilidad normativa, para analizar si es necesario que la ley sea sancionada. A veces, con el ímpetu de querer sancionar leyes, sancionamos leyes que a lo mejor no son necesarias. Recuerdo un caso particular de uno de los redactores de nuestro Código Procesal Civil en San Juan, que cuando le propusieron redactar un nuevo Código Procesal Civil, él tuvo una respuesta muy simple. La justicia civil no está funcionando porque no aplican el código. Si el código se aplicara a rajatabla, la justicia funcionaría. A veces nos enroscamos, queremos hacer más normas y la solución está en aplicar lo que ya tenemos o aplicarlo del modo correcto.
los criterios de adecuación para saber si hay incongruencia normativa, si hay norma ya sancionada, o inclusive proyectos de ley vigentes, porque por ahí pasan que 3 o 4 bloques presentan el mismo proyecto porque no se comunican entre ellos. Yo ahora lo que les he traído es un par de casos particulares para que los analicemos y vemos. La parte técnica legislativa, sé que Diana vas a ser la primera en contestar. Pero para que veamos más o menos lo que son los proyectos que ingresan a la Cámara de Diputados, que nos ingresan permanentemente y nosotros hacemos estos distintos estudios. Lo voy agrupando en los distintos grupos que les he ido exponiendo. El caso 1 que les traigo de técnica legislativa. En este caso les traje algo bastante corto, con un solo artículo, donde dice: la legislatura de la provincia de San Juan sanciona con fuerza de ley. Modificas el artículo 1 que queda redactado de la siguiente manera. Esta fórmula de modificación de artículos es muy común, creo que en todo el país, me parece. Lo primero que yo les podría decir, hacia grandes rasgos, las constituciones normalmente establecen como la fórmula de sanción, y en este caso es la Cámara de Diputados de la provincia de San Juan. No somos una legislatura porque no tenemos un doble parlamento, y en este caso la Constitución nos da de una doble fórmula, ya sea la Cámara de Diputados o el Poder Ejecutivo, porque como les comenté, sancionan proyectos, pueden sancionar leyes de necesidad de urgencia. Por otro lado, el término modifícase. Sabemos que es un término muy amplio. En este caso, lo que quiso hacer el legislador es sustituir el texto entero de la norma, no modificar. Por otro lado, la forma de la lectura. Estamos acostumbrados a poner los enunciados del menor al mayor cuando debería ser al revés, porque nosotros primero buscamos lo que es la ley y después buscamos el artículo. No buscamos el artículo después la ley. Primero buscamos la ley, después buscamos el artículo y así los incisos. Ya me faltó algo más que podríamos haberlo puesto, que poner quedará redactado de la siguiente manera es como bastante extenso para una ley. Lo ideal sería ser conciso y poner el que quedará o el que queda, 2 puntos. Ahora les hago otro caso de constitucionalidad. En este caso se quería crear un registro único de centro de estudiantes en la provincia de San Juan. Me faltó un artículo ahí que era el artículo 4 que decía que este registro va a operar dentro de las universidades nacionales. No sé qué piensan ustedes, si se crea dentro de la provincia un registro de centros de estudiantes nacionales. Ustedes imagínense la figura del decano cuando venga una autoridad provincial a decirle las elecciones de centro de estudiantes se van a hacer en tal día, la representación popular que tienen que tener tus alumnos deben ser de la siguiente manera, no sé. Me imagino que la respuesta del decano será volver a la semana siguiente. Ya te respondo. Las universidades están legisladas por materia nacional y en este caso la autonomía nacional que les da la Constitución Nacional a las universidades les establece que ellos se pueden legislar por sus propios estatutos. ¿Bien? Entonces, querer establecerles un control por medio de una autoridad provincial es totalmente inconstitucional. No va a llegar a ningún lado. Cuando hablamos de facultades orgánicas, esto es muy común. ¿Por qué es muy común? No sé cómo será la Constitución de otras provincias, después le voy a preguntar a Gaby, después le voy a preguntar a los otros compañeros, pero por lo menos en la Constitución Nacional, en las constituciones provinciales, pese a que parece que son claras, las facultades son bastante engorrosas y nos cuesta por ahí delimitar en las materias más específicas qué pertenece a un órgano, qué pertenece a otro o qué pertenece a los dos al mismo tiempo. En este caso, el proyecto de ley establecía la eliminación de todo impuesto que grave la actividad de elaboración y comercialización. Antes de ver el artículo 1, yo les muestro el artículo 2. ¿El Poder Legislativo puede decirle al Poder Ejecutivo qué órgano tiene que aplicar la ley? No. Efectivamente, porque el Poder Ejecutivo tiene que designar su propia autoridad, es facultad propia de él designar quién la va a ocupar y quién no la va a aplicar. Si no, sería inmiscuirse en la tarea de otro órgano. Ahora bien, ¿qué dice el artículo 3? Invítase a los municipios a adherir a la presente ley. Pero estamos hablando de impuestos provinciales. Los impuestos provinciales se establecen por ley, es aplicación obligatoria en todo el territorio de la provincia. ¿Por qué el municipio determina, no, este impuesto se me va a aplicar, este impuesto no? Claro, ¿quién va a decir? Esto es bastante común, aunque no nos demos bastante común, y como les comenté, puede ser prevenido previamente. Milenko, mil disculpas, 5 minutos. ¿Sí? Bueno, me extendí un poco más, bueno, perdón. Este estudio epistemológico fue muy bueno porque el año pasado se sancionó un nuevo Código Procesal Penal en la provincia. Por suerte, y para sumarte a una pregunta que me hiciste antes, justo de penal yo sé, entonces pude analizar este código. Y les marco esta característica. El artículo decía, cuando se llamaba indagatoria al imputado, que se cita a su defensor. ¿Qué pasa si el abogado defensor no va? ¿Hay nulidad o se le puede seguir tomando declaraciones? No lo decía.
Asimismo, imagínense en una audiencia donde a una persona se le imputa un delito y el sujeto le da el código la facultad de decir lo que estime conveniente. Y si guarda silencio, y si se le corta la palabra en la mitad, puede estimar conveniente decir hola y se corta ahí, porque el código no dice nada más. Entonces estos son vacíos que hay que analizarlos con un estudio epistemológico más preciso. A veces por carecer de personal no se puede, pero bueno, en general sí se puede hacer si se le pone el debido empeño y la debida tarea. Esto lo voy a pasar porque falta poco tiempo. Les muestro este caso. Esto es una ley. Instaurase en la provincia de San Juan el corte vacuno punta de espalda como plato tradicional sanjuanino. Yo soy fanático de la punta de espalda, a quien no le gusta el asado, pero ¿es necesario que esto sea por ley? O sea, que el mes que viene vamos a sancionar una ley que diga que el arroz con leche es de materia nacional. Exactamente. Esos criterios a veces hay que tenerlos en cuenta. Por último, en análisis les quería dejar un ejemplo muy particular. Este estaba en el Código Procesal Penal, que se sancionó. ¿Ven la extensión de ese artículo? Bueno, es mucho más largo todavía. Ese artículo habla del decomiso. Creo que ni en la facultad me lo explicaron tan preciso. Un solo artículo de 2 páginas, exactamente. 2018. Octubre del 2018. De un código de 700 artículos. O sea que, no sé, en ese momento consideraron que era más preciso tener toda la normativa dentro del mismo artículo. La verdad que para mí eran extractos del libro. Este código está muy interesante porque este artículo creo que lo hicimos como una pizza, lo dividimos como en 15 artículos más, pero bueno, eso fue lo interesante. Para darle un poco de estadística, nosotros desde que empezamos a hacer esta actividad, primero, como era una función que no era propia de la oficina, mucho interés no nos dieron. Pero poco a poco nos empezaron a dar interés. Entonces, para sumar una estadística a lo que fue el año pasado, de 168 leyes sancionadas, a 68 se le aplicó un criterio de segregación, que es decir, habían algunas que no tenían necesidad de ser analizadas, otras que sí, otras que no. A veces era aprobación de un convenio y la verdad que no tenía ningún error que hacerle. Y nosotros hicimos el año pasado satisfactoriamente 80 proyectos de informe de ley. ¿Bien? Estos 80 informes de ley no necesariamente son todos del legislativo. Sabemos que muchos proyectos vienen del Ejecutivo. Ahí es donde viene por ahí el interrogante. ¿Qué hacemos cuando el proyecto viene del Ejecutivo? Nosotros nos paramos, íbamos a cada ministerio a hablar con el ministro y con quien sea. ¿Bien? Porque consideramos que la tarea que estamos haciendo es para favorecer a la persona que le está sancionando. Si nosotros no tenemos el valor de ir a decirle al ministro, mire ministro, usted podría mejorar su ley, si usted quiere perpetuar su ley, lo puede hacer de una mejor manera. Y lo hemos hecho. Tenemos que tener en cuenta que casi el 80% de los informes que hemos hecho de proyecto de ley han sido aceptados. Para nosotros es muy valioso, teniendo en cuenta que es un criterio no vinculante y que son distintos bloques, el 80% es bastante. Inclusive creo que con Diana conversábamos que de hace casi 4 años que no tenemos una cláusula de derogatoria indeterminada y para nosotros es un orgullo eso. Yo iba a hacer una conclusión algo bastante técnica que la tenía armada, que era el tema de cuál era la función de hacer este tipo de proyectos de informe de ley. Pero después de escuchar a la senadora decidí cambiar a último momento mi conclusión y les puedo decir que sí, la verdad es que para hacer las cosas tenemos que hacerlas bien. Pero le sumaría algo más, las cosas hay que hacerlas bien y con amor, porque cuando uno hace las cosas con amor estoy seguro que va a salir bien. Entonces, gracias. Entonces, es valioso que aprovechemos experiencias como la de Sasha porque estoy totalmente convencido que cada uno de los que está acá tiene amor por su institución. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pilenco. Muchas gracias.